Soy Ana Salazar, voy a estar aquí presentando y coordinando y moderando a estos dos señores en la mesa de retos para la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de cuentas. Os voy a presentar a los dos protagonistas o coprotagonistas, porque yo soy de la opinión de que son ustedes los que tienen que llevar esto para adelante, ¿no? Es decir, nos viene muy bien que ellos estén aquí, que son dos cracks del mundo del espectáculo, pero que en realidad de lo que se trata es que ellos nos cuenten sus experiencias, cómo lo han trabajado y que con ustedes pues vayamos haciendo un diálogo más o menos dinámico. Ha venido desde Buenos Aires Tony Abadí, que es el director de la Oficina de Gobierno Electrónico de la ciudad de Buenos Aires. Y desde República Dominicana, afincado en Reino Unido, tenemos a Tony Acuña, que es el director del portal de datos abiertos de Reino Unido. Los dos están aquí por dos cuestiones. Primero, porque son números uno y son referentes internacionales. Y la segunda razón es porque creen en todo esto. O sea, se dedican a esto porque se lo creen de verdad. Y tienen muchas cosas que contarnos. Nos van a contar cómo se hace, cómo se enfoca la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de cuentas desde dos perspectivas diferentes, la perspectiva latinoamericana y la perspectiva europea. Así que vamos a empezar para agilizar el tema. Contadnos, Tony, Dani, ¿qué es todo esto de los datos abiertos? ¿Para qué sirve? Gracias. Primero, hola a todos. Feliz de estar acá. Los datos abiertos sirven para empezar a construir un puente entre los gobiernos y los ciudadanos. Está la gran parte de liberar información y generar transparencia, y también está la parte donde buscamos que la ciudadanía empiece a crear innovación cívica a través de los datos que son de los ciudadanos, no son del Estado. O sea, si alguna vez alguien le dijo que la información es del gobierno, está mal. La información es de la gente y es solo administrada por el Estado. Todo es de la gente, porque la gente paga sus impuestos y nosotros, los que estamos en gobierno, trabajamos por y para la gente. Y eso es un gobierno abierto. Liberar información y construir puentes. Yo tengo una perspectiva que va por esa línea, pero un poco diferente. ¿Cuántos aquí tienen teléfonos móviles ahora mismo? ¿Y cuántos de ustedes han, qué sé yo, comprado un billete de tren en línea, o un pasaje de vacaciones en línea y tal? Es lo que hacemos todos los días, es digital. Es la realidad mundial que tenemos. Cuando tienes sistemas digitales, la moneda del sistema digital son los datos. No podemos escaparlo. A medida que los gobiernos empiezan a trabajar y empiezan a utilizar ese tipo de información, acumulan datos. El asunto de los datos abiertos es el proveernos con esos datos. Uno, porque lo pagamos, somos el contribuyente, son nuestros. Dos, porque nos tienen que rendir cuentas. Pero también, al mismo tiempo, hay una serie de conceptos acerca de cómo nos dan esos datos para que no se conviertan en una condición. Entonces, para mí, el concepto de datos abiertos y gobierno abierto es ese marco de referencia es simplemente los trabajos diarios, las funciones diarias de un gobierno en un proceso digital. Como resultado, ocurren datos. Y esos datos nos pertenecen. Y como tal, los queremos. Y esos datos también nos dan la posibilidad de hacer que el gobierno rinda cuentas, porque podemos llamarlos y decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Entiende? Yo lo veo como un círculo. Sí, es el círculo de la vida, ¿no? Es el resultado de donde vamos. Si hubiera sido más difícil 20 años atrás, datos, ¿qué datos? Dígame usted, lo que tengo son papeles. A ver, no sé, ¿qué quiere? ¿Una fotocopia, un mimeógrafo? Los datos abiertos y el gobierno abierto se dan debido a la capacidad digital que tenemos hoy en día. Sí, sí, y ya que decís hace 20 años, me acuerdo, hay una anécdota sobre cómo se inician los datos abiertos, que en realidad lo inició Reagan en la década del 80, liberando los datos de GPS. Antes el GPS era de uso militar y en un momento un avión invade el espacio aéreo, un avión de línea invade el espacio aéreo ruso, obviamente derriban el avión porque solo se usaba del lado militar, y Reagan genera una orden ejecutiva diciendo que cuando esté disponible la tecnología de GPS se libere para uso comercial. Imaginemos cuánto dinero ha generado en la industria al liberar un dato como el GPS, ¿no? O el dato del clima. Y es eso. O sea, el gobierno abierto no se podría dar si no fuera para situaciones. El gobierno abierto y el concepto de datos abiertos es un engendro de la realidad digital que estamos viviendo en los últimos 10 años, no más. Tenemos suerte que estamos viviendo en una época así, pero es una realidad. Si no, como digo, fuera fotocopia. Sí. Fotocopiazo limpio, toma.
Estamos hablando de datos abiertos, ¿no? Pero Por ejemplo. ¿qué relación tienen los datos abiertos con la transparencia? O sea, ¿cómo unimos ahí los dos conceptos? Pues mira, yo en mi caso, mi posición es, la transparencia y los datos abiertos no son lo mismo, ¿eh? La transparencia es un concepto de que los gobiernos, todo lo que hagan, debido a que son los que manejan el dinero público, es decir, nosotros cada vez que nos pagan, sacamos un poquitín de lo que nos pagan y dicen, toma, para que me mantengas, básicamente. Ese es el acuerdo. La transparencia es que el gobierno nos permita ver claramente lo que hacen con nuestro dinero y las decisiones que toman y en qué basaron esas decisiones. Pero los datos abiertos, es decir, el que yo te doy a ti algo que tú puedes utilizar donde te dé la gana, como te dé la gana, son los que garantizan esa transparencia. Transparencia sin datos abiertos no fuera transparente. Porque si te pongo condiciones, mira, aquí están los resultados del presupuesto de los contratos, pero no se los enseñas a nadie, ¿eh? No escribas nada en los periódicos. No funcionaría, no fuera transparente. Entonces los datos abiertos es lo que te garantiza que esa transparencia pueda ser sostenible. Básicamente los datos abiertos son como la materia prima para que los medios puedan construir historias a través de eso. Y el Estado tiene que suministrar esa materia prima y dejar que la opinión pública, el sector social, las organizaciones de transparencia, los medios puedan construir historias y hacer un análisis y sobre todo ver dónde va el dinero y no solo la parte de transparencia, accountability sobre lo que es el dinero gastado, sino datos que la ciudad tiene de clima que pueden influir y pueden ayudar a lo que es el desarrollo económico, datos, todo lo que tiene que ver con, obviamente, presupuesto, compras. Hoy hay una gran discusión sobre lo que es open contracting, que quiere decir básicamente cómo hacer las compras de manera abierta y que sea tan fácil para una empresa grande como para un emprendimiento poder ser proveedor de Estado y que sea como una compra totalmente transparente, ¿no? Digo, el mundo está empezando a discutir esas cosas. ¿Y el tema de rendición de cuentas dónde lo metemos? La transparencia, rendición de transparencia, cuentas. claro. El acto de ser transparente es decir, estoy rindiendo cuenta, aquí están las cosas, tú dirás, para sostener eso, entonces utiliza los datos abiertos como marco de referencia para cómo produces la transparencia. Exacto. Y la transparencia o la rendición de cuentas debería ser el gobierno y también el sector de los medios o el sector social, tienen que encontrar la manera de poder explicarle eso a todos los ciudadanos, no solo a los interesados o a los expertos en el tema, sino que cualquiera, vos, yo, ustedes, cualquiera de todos ustedes que pagan impuestos sepan a dónde va y si la rendición del Estado en dónde gastó el dinero que es de la gente al fin y al cabo. ¿A qué nivel pensáis que estamos en cuestión de transparencia, rendición de cuentas? Esta pregunta también os la lanzo a ustedes. Si hay algún voluntario que quiera dar su opinión sobre el nivel de transparencia que tenemos ahora mismo en nuestros gobiernos y en nuestras instituciones. Es variado. Ahí está el argentino. Venga, va. Hay lugares donde está empezando, hay lugares donde a veces no se entiende y eso es una cuestión de cambio cultural. La gente tiene que entender el valor de los datos y de lo que le puede reclamar. Digo, si nosotros como Estado publicamos nuestro presupuesto y la ejecución de nuestro presupuesto, pero del otro lado la gente dice, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Tampoco hay es como una especie de empuje de pull and push, ¿no? O sea, nosotros generamos los datos, pero también tenemos que traer la comunidad para generar el interés. Digo, ahí es donde... Sí. Es el mismo punto, si tú lo analizas. Si miramos a través de la historia y miramos todos los movimientos radicales, desde revoluciones en adelante, hay dos puntos. Acaba con esto, revolución, a la calle, bang, cayó lo que había, vamos a poner algo nuevo. ¿Y luego qué? Algo tiene que suceder luego. Si vas a cambiar algo, tienes que cambiarlo. No puedes simplemente dejarlo como está. En el asunto de la transparencia y los datos abiertos hay dos responsabilidades. Estamos los gobiernos que tenemos una responsabilidad de proveerte con los datos, ser honesto en cuanto a lo que te proveemos y buscar formas de darte lugar a participar. O sea, tenemos una obligación de empezar el diálogo. No podemos decir, como no quieres hablar, no voy a hablarte. No, tenemos que, hasta cierto punto, forzar un poco el diálogo, es decir, vamos a hablar acerca de esto, pero la ciudadanía tiene entonces la responsabilidad, querían que fuera transparente, querían tener datos, hagan algo con ellos. Y eso no se menciona mucho, pero esa responsabilidad del ciudadano está ahí, de que algo hay que hacer con esos datos, ya sea crear una revolución por lo que descubren o lo que fuera, pero algo tiene que suceder. La ciudadanía no es pasiva en esto.
Todo lo contrario. La ciudadanía es una revolución en espera. ¿Creéis que el tema de los datos abiertos realmente le ha llegado a la ciudadanía? ¿Que los ciudadanos somos conscientes de que tenemos unos datos, de que podemos utilizarlos o que esto es una cuestión solamente de friki? Está fluyendo. Siempre hablamos que la máxima virtud del teléfono que ustedes tienen en el bolsillo hace 10 años era mandar un mensaje de texto. Entonces, si piensan lo que cambió el mundo en los últimos 10 años y que de golpe Internet, que básicamente todos somos productores de noticias, todos somos productores de contenido, todos tenemos una voz, todos podemos opinar, eso es lo que empieza a hacer de que, digo, es ilógico pensar que el gobierno está totalmente separado de la gente, por más que durante 100 años pareció así. O sea, es totalmente ridículo y casi estúpido. O sea, el gobierno es la gente. Entonces, creo que la ciudadanía y toda esta generación de hackers cívicos e innovadores cívicos que están empezando a surgir, que pueden ser programadores, urbanistas, arquitectos, abogados, cualquiera, pueden encontrar valor y empezar a hacer cosas con eso. Digo, desde descubrir un mal uso del dinero público y liderar una revolución, a construir una empresa o algo que solucione la vida de la gente. Digo, es a eso, es integrarse. Sí. ¿No? Pero no solo eso, o sea, es interesante porque si analizamos lo que está pasando, es casi como que necesitamos que los hackeadores y toda esa gente, fantástico, pero la población general no se entera. Sí. Entonces, ¿cómo encontramos la forma de que esa población de alguna forma le importe lo que estamos haciendo? ¿Entiendes? Ahora mismo el 90% de la población allá afuera no sabe lo que son datos abiertos ni le importa. ¿Cómo le explicamos a mi mamá? Exacto, para nada. Ahora, ¿cómo conseguimos que se dé ese cambio? ¿Y en qué es que tienen? ¿Es que nos interesa que tu mamá le gusten los datos abiertos o nos interesa que tu mamá tenga un beneficio de los datos abiertos? Que tenga un mejor servicio, un beneficio. Exacto, entonces la conversación también tiene que dar vuelta en qué es lo que queremos que el ciudadano consiga con esto. Muy bien, tenemos el que los hackers y la gente, ¿me entiendes? Toda esa gente que sabe de cosas pueda decir, vamos a hacer, estos presupuestos no están mal, ese contrato fue a la compañía equivocada, mira, tanto dinero desapareció o lo que fuera. Pero al ciudadano, en general, ¿qué es lo que queremos que el ciudadano consiga? Eso es lo que no hemos todavía descubierto realmente. ¿Qué es lo que queremos que, para que ocurra un cambio social, el ciudadano tiene que importarle? Analicemos todas las revoluciones intelectuales que ocurrieron en los últimos 40, 50 años y generalmente cuando una sola élite es la que lleva la evolución, generalmente no funciona, tiende a caerse dentro de poco tiempo. Solamente cuando la población en general dice sí, hay un cambio, queremos cambio, se da el cambio. ¿Cómo conseguir que la ciudadanía quiera hacer un cambio con los datos abiertos? Ese es el problema que se está presentando para nosotros. Ahora que sacas el concepto de la élite, antes fuera cuando estábamos conociéndonos, me hablabas de tu preocupación por la generación de élites en el tema de datos abiertos y cómo eso puede desvirtuar el concepto de disruptivo que tiene la agenda, ¿no? Entonces, cuéntaselo a ellos también. El miedo que tengo yo es que, y esto es un poquito más técnico ya, pero esta agenda ha sido llevada de una forma muy técnica, ¿eh? El 80% de todas las conversaciones que se dan acerca de gobierno abierto y datos abiertos, etcétera, siempre termina en una conversación técnica. De portales de datos, de formatos, de web semántica, etcétera, etcétera, etcétera. El peligro es que los gobiernos digan, anda, está de moda, fantástico, lo vamos a hacer como una web semántica. A ver, dígame, ¿cómo uso eso yo? Entonces, hay un peligro que solamente aquellos que saben tengan acceso a los datos y la mayoría en general no pueda. Me pusieron una API, me pusieron un Sparkle Query, sea lo que fuera. Mi mamá no sabe cómo hacer un Sparkle Query, mi mamá no sabe cómo usar JSON. A ver, ¿de qué le sirve a ella? Entonces, el peligro está que se cree una élite digital, que sea la que tenga acceso a los datos, que controle por sus propios intereses, por muy nobles que sean, el mensaje, vamos a decir que le importan solamente contratos, por ejemplo, o que le importan solamente los gastos de los parlamentarios o de los diputados, ¿me entiendes? Pero hay todo un terreno que no se está explorando porque los que saben y tienen y pueden, no les interesa y por lo tanto el resto no ve esa información. Ese es un peligro enorme, que la tecnología secuestre esto y que se quede todo esto como una estrata técnica y no una estrata de cambio social. ¿Cuántos de acá saben qué es un JSON o una API? De nada. Muchas gracias.
Sí, básicamente siempre decimos esto no hay que hacerlo por el hype, o sea, no es que somos super cool y estamos en Teledife y hablamos de datos abiertos. La verdad es que nuestra experiencia es, cuando liberamos los primeros datasets en gobierno en Buenos Aires, la gente no vino a abrazarnos, porque datos abiertos y habíamos liberado un dataset. Tuvimos que generar toda una cuestión de crear una comunidad que no estaba. O sea, la gente, muy bien, está el presupuesto en un CSV, que es un archivo procesable por máquinas. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo usa? O sea, sí. O sea, ¿qué valor? Y nuestro gran trabajo en los últimos 3 años es más de crear comunidad, de trabajar con los medios, de poder contar historias para que lo entienda la gente. Es eso, sí, coincido. Y el enfoque tecnológico está bien, es necesario, ¿eh? Como toda actividad, hay una actividad legal, en contratación, por ejemplo, hay una actividad que tiene que ver con laboral, etcétera. O sea, todo tiene sus diferentes tratas. Lo técnico es importante usar la tecnología adecuada, es importante romper barreras, innovar en la tecnología, todo eso es maravilloso. Pero, por ejemplo, el decir, y me pasó con nuestro ministro, pararse y decir, ahora todos los presupuestos del gobierno están siendo publicados en CSV. Y un silencio enorme en toda la... Hasta que alguien le miró al ministro y el ministro... que es un formato, y tuvo que explicar lo que era el formato, porque nadie vio la importancia, ni porque era especial. O sea que existe una división en la narrativa que estamos utilizando como gobiernos y la narrativa que nos serviría de puente al ciudadano para hacer ese cambio social. Sí, y esos puentes son justamente para generar transparencia y la rendición de cuentas. Al fin y al cabo, eso es lo que pasa. ¿Cuál es el retorno de inversión de todo este esfuerzo? Esa es la gran pregunta de los últimos 5 años. Ahora tienes que decir, me alegra que me hagas esa pregunta. Es una gran pregunta. La verdad es que todas las veces que uno lo discute con un ministro, yo en mi caso lo discuto con el jefe de gobierno, y a vos, Tony, te debe parecer similares, bueno, ¿y cuál es el retorno de esto? Invertimos un montón en esto, ¿qué es lo que vemos? Para mí el retorno de esto es cuando terceros empiezan a utilizar nuestros datos, sea para contar historias o para crear servicios para la gente. Yo uso una anécdota súper chiquita, siempre uso la misma. Hay un emprendimiento en Buenos Aires de una empresa que se dedica a la parte de inmobiliaria, que es real estate, no sé cómo es inmobiliaria acá, la compra y venta. Sí, inmobiliaria. Que se dedican mucho a usar datos del portal de datos de la ciudad. Entonces, ellos agarraron nuestro dataset de árboles, que básicamente te dice qué árbol está plantado en cada parte de la ciudad. ¿Hay alguno que sufre alergias acá? Nadie, son todos sanos. Alergias. Alergias, sí. Bueno, cuestión, en Buenos Aires el 15% de los árboles plantados es un árbol llamado plátano. ¿Okay? El plátano durante la primavera libera un polen horrible que a la gente que es asmática o tiene problemas respiratorios genera una complejidad. Imagínate si vos para alquilar tu casa, para poder rentar tu casa, podés encontrar en un portal, usando datos abiertos, qué árbol tenés en la puerta de la casa que querés rentar. Le cambia la vida, porque a una persona que no puede respirar, mudarse en la puerta con un plátano es lo peor que le puede pasar. Eso es un retorno de los datos abiertos. Otro retorno es que un diario, como La Nación, pueda agarrar todos los datos del Senado y generar una aplicación llamada Voz Data, donde es coparticipativa, donde uno como usuario se puede loguear y hacerle análisis de los datos y poder decir cuánto gastó cada senador en cada viaje. Eso es otro retorno de la inversión. Eso está muy de moda ahora en España. Tenemos ese debate abierto. ¿Y cómo están con eso? Abierto. Abierto. ¿Sí? ¿Qué opinas tú del retorno de inversión que nos cuenta Tony? La historia mía es un poquito diferente a esa. Yo estoy de acuerdo con todo lo que... No, yo creo que no. Estoy de acuerdo con lo que dice Dan, 100%. Ya hemos contado la historia, yo creo que... No sé, ¿quién aquí ha escuchado acerca de datos abiertos por primera vez hoy? Nadie. O sea que la historia de que es bueno, de que produce efectos económicos, etcétera, etcétera, se la sabe más o menos todo el mundo, ¿eh? Y que la transparencia es maravillosa, que no hay mejores desinfectantes que la luz del sol y todo lo demás. Pero si ustedes analizan lo que se plantea con lo que es transparencia, vamos a decir gobierno abierto, que es transparencia y datos abiertos, vamos a poner esos dos puntos, incluyendo lo que es open contracting, con todo lo demás, cae dentro del concepto de un gobierno que es abierto y que en ningún momento esconde nada y que te lo produce de una forma que tú puedes reutilizar, etc. No es, aunque es un efecto social maravilloso, solamente el que pueda haber aplicaciones que te puedan decir si hay un plátano enfrente de tu casa o si el autobús viene tarde o si el metro está tarde. Es un asunto de un cambio total de cómo funciona el gobierno. Es un asunto de cambiar los esquemas completamente.
Y es lamentable porque hemos estado por mucho tiempo dando la narrativa equivocada, pero la necesaria para conseguir el apoyo político, que son dos cosas diferentes, ¿eh? La realidad es que, y estamos discutiendo esto hace un poco, decía, si ahora mismo, me imagino que aquí habrá varias regiones, todo el mundo, algunas tendrán portales de datos y tal, si ahora mismo cogemos todas las regiones de España que tienen portales de datos abiertos, cogemos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Reino Unido, Argentina, y cerramos el portal de datos abiertos, los apagamos, ¿siguen los gobiernos funcionando normalmente? ¿Se enteraría la mayoría, el 90, el 100% del gobierno que se cerró el portal de datos? De hecho, Estados Unidos lo hizo en el lockout. Exactamente. ¿Y pasó algo? No. No. Eso es indicativo de que no hemos hecho el cambio. El momento en que el cerrar la distribución de datos, el cerrar ese funcionamiento, ese proceso digital abierto, cese, el gobierno no debería ser capaz de funcionar. Porque es una cosa externa, no es una cosa simplemente de lo que ven ustedes, es un proceso interno, es un cambio absoluto de las estructuras del gobierno, ¿eh? Sí. O sea, para ser abierto, tú no puedes funcionar como funcionábamos hace 20 años. Yo puedo ponerme una etiqueta que diga suizo, pero no soy suizo. Entonces, la diferencia es esa. Para un gobierno ser abierto tiene que cambiar fundamentalmente cómo es, cómo piensa, cómo produce cosas, cómo enfrenta las cosas. Solamente cuando se den esos cambios, todas estas arterias, como los portales de datos, los servicios semánticos, todo eso se convierten en el sistema natural en que funciona el gobierno, interno y externo. Datos que jamás vamos a ver, como por ejemplo los que tienen los datos de todas las personas que van los niños que van a la escuela, por ejemplo. Esos son datos que tienen una información privada que debería ser respetada. Pero internamente los gobiernos necesitan ver esa información, entender lo que está pasando en las escuelas y tratar de ver cómo pueden mejorarla a un nivel muy profundo, ya con datos y tal. Esos son sistemas que son esenciales. Los hospitales, la seguridad social no sería capaz de funcionar si se caen los sistemas informáticos que la apoyan. Ese es el sistema que tiene que cambiar. Ese sistema digital, esa estructura digital empieza a cambiar. Se empiezan a hacer decisiones basadas en datos internos, evidencia, política de evidencia. Cuando empiezas a cambiar esa estructura, no tienes la jerarquía de 20 personas. A ver, pregúntale a fulano, a ver si fulano dice que sí que puedes y tal. Se convierte en una estructura de 2 pasos. Hay que hacer esto. Bueno, vale, vamos a hacerlo. Las decisiones empiezan a cortarse, los puntos de decisión empiezan a cortarse. Las estructuras que tenemos hoy en día en todos los gobiernos, que si traes a alguien del siglo XIX y lo pones en una oficina y le das media hora, entiende de qué va la cosa. Porque estamos funcionando igual. Esa es la diferencia, que cuando ocurran esos cambios internos, ahí es donde tenemos el beneficio de los datos abiertos. El verdadero beneficio de los datos abiertos y gobierno abiertos es el cambio cultural que crea en la sociedad o que puede crear en la sociedad. No el beneficio económico, ni los beneficios pseudosociales, que son maravillosos, pero que se dan del uso de los datos y aplicaciones. Es el cambio fundamental que puede dar en cómo nosotros interactuamos con el gobierno y cómo el gobierno se achica, se convierte en algo más eficaz y se concentra en las cosas que tiene que concentrarse porque tiene la evidencia para saber que ahí es donde están los problemas. Siempre hablamos de los beneficios del Open Data. ¿Pero cuáles son los problemas? ¿Hay problemas? Un montón. ¿Cuáles son? Primero, como dice Tony, es un cambio cultural. Vos pasás, la información es poder, pasás de cambiar la organización como funciona, digo. Gente que vivía abrazada a sus planillas de Excel, que ahí tenía, y era la persona en gobierno que manejaba este sector, es como dejar de suponer y empezar a medir. Y siempre que haces cambios tan profundos en la organización, digo, llevarlo a abierto por defecto, y que es lo que dice Tony, genera miles de problemas de desconocimiento, egos, digo, los egos en gobierno son gigantes y son barreras que hay que romper. Problemas de que a veces te das cuenta que vos querés liberar datos, vuelve lo mismo, o sea, es el recurso, o sea, es lo que es el final de la historia y por ahí a veces es el cuento feliz, pero si querés liberar datos y te das vuelta y tu infraestructura atrás no está lista para esto. Yo siempre digo lo mismo, Estados Unidos liberó datos así porque siempre han guardado la información de la misma manera. El mismo formato. Diferentes soportes. Ahí el soporte era el papel, el soporte era la cinta, era un disquete, era un CD o es la nube, pero siempre en el mismo formato, mismo estándar.
América Latina no. Y toda esta crisis, o sea, América Latina hoy está emergiendo en lo que es datos abiertos, igual que España, o en España ya antes, y lo que pone en crisis es la infraestructura, de que las aplicaciones, en su momento, todo el software no estuvo pensado para eso, que los procesos son rulos burocráticos, que siempre los pensaron así, o como que tenés que cambiar mucho atrás para que adelante tener un resultado que es el dato abierto. Digo, es todo ese cambio, y esos son los problemas hoy. O sea, liberar un dataset de árboles no fue tan fácil, hubo que ir a ver árbol por árbol, no había ninguna aplicación atrás que te lo da, no es apretar un botón y de golpe gobierno abierto. Me estabas comentando, bueno, nos estabas comentando las diferencias en formatos, ¿no? Y en estructura en Estados Unidos y en América Latina, ¿no? ¿Pasa eso también en Europa, América Latina? ¿Podemos encontrar...? Sí, el mismo problema. Sistemas delegados que fueron hechos en el 74 y que hay un manual y una persona que tiene ya 74 años que es la única que sabe programarlo. Y que no se muera. Y que no se muera, con mucho Dios cuidado, quiera que no. Haciendo vídeo todos los días para ver, a ver si sale. Es un problema enorme. Tenemos en el Reino Unido tenemos el problema de los formatos, cada quien tiene una versión de Excel, cada quien lo hace. Aunque sea la misma versión de Excel, cada quien hace lo que da la gana. Nosotros publicamos gastos mensuales por encima de las 5.000 libras por cada departamento, cada autoridad local, o sea, ayuntamiento, etcétera, etcétera. Estamos hablando de unos 400 entidades publicando todos los meses eso. Tenemos una guía que pone 5 columnas, ¿ok? Y dice, la primera columna es una guía que la hizo la tesorería, o sea, el departamento de finanzas, que dice, cuando publiquen datos como gobierno, tal, la primera columna tiene que decir número de identificación. Y ese es el número que ustedes utilicen para tal. La segunda columna debe decir proveedor. Y ahí ponen ustedes el nombre de la compañía, tal, etcétera. 5 columnas. En todos los 3 años que hemos estado publicándola, ningún departamento ha sido capaz de publicar las mismas columnas todos los meses, ni con el mismo nombre. Y son 5 columnas. Entonces tenemos un problema también, que es mitad cambio, mitad... Bueno, ¿cómo trabajamos con esta gente para ver si entienden? Por Dios, que te va a ser más fácil a ti. Pero cuando quieras mirar para atrás, puedes mirar a través de todas. Que debe ser incomodísimo tratar de encontrar una tendencia en esos departamentos, porque si van así. Pero también es esa incapacidad, porque no puedes controlarlo. No puedes obligarlo, porque lo pones y dices, pero si es un formato CSV, fantástico, punto. Tiene las 5 columnas, fantástico, punto. Pero el contenido no lo puedes dar. El gobierno es como un vortex, ¿no? Que te acelera y perdés el foco. Yo siempre escuchaba, no, porque siempre lo hicimos así. ¿Por qué? Y siempre el mejor ejemplo es el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires, que registra nacimientos, matrimonios y defunciones desde 1886. Están todos los libros guardados en papel, hermoso, todo lindo. Y cuando llegabas decías, bueno, están todos los libros con 50 millones de personas de que han pasado y hay como fichas. Bueno, ¿y esto en qué sistema lo veo? En Rita. ¿Rita? Sí, Rita es la señora de 65 años que sabe exactamente dónde están todas las partidas. Pero Rita se va a jubilar un día. No, estamos intentando que nunca se... Ese era el plan. O sea, era el plan, no había otro plan. Era el plan que habían decidido hace 20 años y siempre se va a manejar con Rita. Ahora obviamente estamos... Rita, por favor, sentate y contanos. Pero era la señora que tenía ubicada dónde estaba cada libro. Sí. Y sí, era el plan, siempre se hizo así. Pero esos son los problemas que enfrentamos. O sea, es una falta de educación en el sentido de tecnología o de los básicos de formato a través de todo el gobierno, que no los puedes culpar, no era parte de su trabajo. Una falta de estandarización a través del gobierno en cuanto al mantenimiento y respeto de los datos. Yo tomo datos porque voy a tomar decisiones que van a afectar la vida de millones de personas, pero no voy a preocupar si los datos que tomé tienen calidad, fueron bien tomados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un comportamiento corporativo. Pero los gobiernos son corporaciones. ¿Sí? Y ustedes son los contribuyentes, o sea, los stockholders. No hay esas estructuras. Entonces tenemos datos, sí, pero en unas condiciones que no quieras, tú sabes. Parecemos un museo, ¿eh? Yo he visto datos que yo llegué a ver, hay un año, no voy a decir en qué, ni voy a decir exactamente dónde, pero hay un año, en uno de las entidades con las que yo tengo que trabajar, ellos producen una información cada año acerca de un elemento específico de la economía. Hay un año, creo que es el 69, en donde todos los datos están en tarjetas de papel. Pero ya no hay forma de sacarlo porque ya no
IBM nos cobraría una millonada para ponerle tal. Sí, obvio. A ver, dígame usted, pero ahí está, para sacar los números, para volver a revisar los números, hay que de alguna forma sacar la información de las tarjetitas esas. ¿Cómo lo haces? Bueno, en Argentina alguien se hubiese llevado los libros y no estarían. Que eso ha sido un problema. Digo, yo siempre lo cuento, mi primer día en gobierno, yo no vengo de la parte política, venía de la industria de Internet y entré en el 10 de diciembre de 2007 con 26 años. Mira que sabe el nombre, esa es la condena. Ahí te tiré. Y mi primer día en gobierno fue encontrarme que la gestión anterior había borrado el sistema operativo de todas las computadoras de la administración. Bueno, eso es lo normal, ¿no? Primer contacto con la función pública. Fue como, mi primer contacto fue instalar en Windows. No se rían. O sea, en mi máquina, en la del jefe de gobierno y en la del jefe de gabinete. O sea, no había datos. O sea, ¿cómo asumís una ciudad sin datos? Buenos Aires es una de las 3 capitales más importantes de Latinoamérica, la capital del país. No había datos. Eso es lo que hay que evitar. ¿Qué pasa si mañana alguien apaga el portal de datos? O sea, ¿dónde está la presión de la sociedad civil para que eso no ocurra? Sí. Digo, eso es lo que nunca se habla. Pero eso es un cambio cultural. Sí. Y uno de los problemas que tiene esta agenda es que no se está enfocando como cambio cultural. Se está enfocando aquí, en todo caso, como cambio técnico. Si hay suerte. Entonces, 2 problemas. Uno es el efecto político, es decir, que por presión política uno vaya a lo que los otros están haciendo porque parece que le está funcionando a ellos, vamos a hacerlo nosotros. Y me imagino que habrá un montón de políticos y tal, mirando, tenemos portal de datos, ¿no? A ver, vamos, hay que poner uno. Eso tiene que estar pasando por todos los sitios. Pero ¿te hace falta un portal de datos en realidad? Igual no te hace falta un portal de datos. Igual primero tienes que pensar en cómo podemos cambiar las estructuras para ser abiertos de verdad. Eso no está ocurriendo. Lo único que está ocurriendo es que hay, vamos a poner un portal de datos, mira qué bonito, mañana vamos a hacer una conferencia, mañana vamos a hacer un hack day y estamos, somos transparentes. Y eso me lo he encontrado yo en Latinoamérica, en Europa, en todo. Y yo digo, pero si hacer un hack day no es ser transparente, ni siquiera dar datos abiertos. Pero sin embargo, hay un peligro de que la agenda se quede en ese punto, ¿me entiendes? Propaganda tal, porque nadie tampoco lo está diciendo a los políticos, mira, hay una historia mucho mayor, mucho más importante, mucho más jugosa, que es esta. ¿Entiendes? ¿Cómo se afronta ese cambio cultural? ¿Dónde hay que pinchar para generar ese cambio cultural? Porque además es un cambio cultural que se tiene que generar tanto en los líderes del gobierno como en la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar ese cambio? Ese cambio, de forma ideal, vendría de personas en el gobierno de alta posición. Pero si tenemos que convencer primero a los gobiernos. Bueno, por suerte hay una estructura, está el Open Government Partnership, está una serie de cosas que pueden crear que ciertos individuos digan, bueno, mira, igual hay que hacer algo aquí. Pero yo creo que el poder verdadero está en los ciudadanos. Porque los ciudadanos se pueden juntar y decir, vamos a hacer un manifiesto de lo que nosotros consideramos que debe ser España como gobierno abierto. No vamos a ponerlo necio, no vamos a, ¿me entiende? No vamos a poner tendencia política, no vamos a poner nada. Vamos simplemente a escribir de una forma sencilla, punto 1, punto 2, punto 3. Esos son los requerimientos básicos que nosotros consideramos que nuestro gobierno debería tener en cuanto a cambios a gobierno abierto. A, en cuanto a lo que es el concepto de transparencia. B, en cuanto a que es las expectaciones que tenemos nosotros, los sistemas técnicos que ustedes van a poner en su lugar para que nosotros tengamos acceso a los datos y tengamos mejores servicios. Y C, los cambios culturales que esperamos ver en el gobierno, que serían indicativos de que, 1, son abiertos y 2, no solamente hubo un cambio externo, sino un cambio interno. Porque deberían ser los ciudadanos los que hagan el gobierno abierto y el cambio cultural un tema de campaña. Es la única forma. La única forma. Dan. Va muy en la línea de lo que dice Tony. O sea, yo creo que son los ciudadanos, son las ciudades, no los países. Las ciudades se mueven mucho más rápido o están más cerca. Son los ciudadanos, son las empresas. Sí. O sea, gobierno abierto no solo es para los gobiernos. O sea, hay empresas que están empezando a liberar su información. Nike lo hizo con sus patentes y con algunas cosas. Digo, sí. ¿Qué pasa con las empresas? Vayan a liberar. ¿Qué pasa? 2030 dicen que va a haber 50.000 millones de aparatos conectados a Internet a través de lo que es Internet de las cosas. ¿Qué pasa con eso? Digo, hoy todos tenemos un sensor en el bolsillo, es el teléfono. Y vamos a entrar en una etapa donde vamos a tener que discutir privacidad de nuevo, neutralidad de la red.
un gobierno abierto o gobierno abierto por defecto. Digo, todas esas cosas tiene que salir de la comunidad, no lo puede definir el Estado solo. Digo, el Estado administra por un periodo de tiempo corto los recursos de la gente, con lo cual es lógico que salga de la comunidad y no de un gobierno. Lo mismo que hablamos, vos te acordás, Tony, hace un montón, no hay estándares para lo que es real time o Internet de las cosas. Hay miles de gobiernos comprando miles de soluciones a un montón de proveedores. No todo tiene estándar. ¿Qué pasa cuando queramos conectar ciudades? ¿Qué pasa cuando Tenerife quiera conectarse como toda la red de islas? Si ponele Tenerife y Adeje tienen dos sistemas diferentes, cuando es lo lógico que estén conectados. Todos esos estándares, ¿quién los define? ¿Los gobiernos? ¿La comunidad? Siempre es la comunidad. Por ahí viene el cambio cultural. Y social. Pues la comunidad, pero estáis poniendo el foco en el ciudadano y de repente empezamos a hablar de la comunidad. Entonces me gustaría que me contaseis cuáles pueden ser los impactos que tienen los cambios políticos dentro de la agenda de gobierno abierto. Es decir, si tenemos dos grandes pilares en el mundo, en la agenda, ¿no?, que son Estados Unidos y es el Reino Unido, ¿cuáles son las consecuencias del cambio de liderazgo dentro de toda esa cultura del Open Data? Peligrosas. Y voy a añadir Canadá, ahí en esa, y Francia. Son ahora mismo el eje en cuanto a todo esto. Es peligrosísimo, por ejemplo, aunque, para ser honesto, lo que es transparencia y datos abiertos en el Reino Unido empezó con el gobierno anterior. ¿Perdona? Lo que es transparencia en el Reino Unido empezó con el gobierno anterior, vale. no con la coalición. O sea que nosotros tuvimos una transición decente donde no murió, pero el peligro es que, por ejemplo, se va Obama, y, por ejemplo, cambia la coalición y lo que fuera, y el siguiente gobierno diga: a mí esto no me interesa mucho, muchas gracias. O me interesa solamente aquella parte de ahí, y a eso es que le voy a dar más apoyo. O sea que hay una dependencia demasiado fuerte. Por eso, lo que dije del ciudadano. Si el ciudadano es capaz de decir, esto es lo que esperamos ver, los cambios de gobierno pueden decir, no, me interesa esto más. Y la conversación con el ciudadano va a tener que volver a, ¿y esto? ¿Y este esquema? ¿Entienden? Que no tenemos eso ahora mismo. Entonces no hay un esquema. Tenemos el esquema que hemos creado nosotros, que se ha creado de forma política y que han creado los gobiernos. Vamos a ser transparentes. Y estos son mis 4 puntos, mi promesa en el OGP. Pero las puedo cambiar. Es cuando el ciudadano me dice, mira, voté por ti, esto es lo que yo espero. Y me vuelve y me repite cada vez que me ve. Digo, yo no soy político, pero bueno, por si acaso. ¿Me entiendes? Y me repita cada vez que me vea. ¿Y esto? Jura que voy a tener que contestarte en algún momento. Entonces, el problema es ese, que no hay un esquema del ciudadano hacia el gobierno que diga, esto es lo que esperamos. Esos son los requerimientos que tenemos. Hay un esquema de gobierno al ciudadano diciéndole, esto es lo mejor para ti y esto es lo que vamos a hacer. En el momento en que cambie ese gobierno, ese esquema puede desaparecer. Dan. Nunca tuvimos una transición en lo que es este movimiento de gobierno abierto. Nunca las grandes cabezas, hasta ahora, Obama está desde el día 1, Obama se va en el 2016. ¿Qué pasa? O sea, es lo mismo. O sea, ¿cómo vamos a dar el salto o morimos con el hype de Internet como gobierno, como movimiento de Open Data, o generamos un cambio real cultural donde esto sea una política de Estado? Hay que dejar de ser un movimiento y ir hacia lo que es política de Estado y que sea lógico, o sea, como una parte más, que se entienda y que no haya... No. Yo preferiría que fuera política de nación. Política cuando el Estado para hacer lo que le dé la gana, eso es como el himno. Raramente puedes cambiar tu himno a la bandera. Hay que ir, ¿entiendes? Hay que hacer todo un lío para cambiar. O sea, tiene que ser de forma constitucional. Una constitución etérica de la nueva situación que tenemos que tener. Entonces sí estamos bien. En el momento, mientras sea de Estado o de gobierno, la posibilidad de que cambie, de que sea ignorada, de que sea tirada, existe. En eso debería ayudar mucho lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto de las Naciones Unidas. Creó algo llamado Alianza para el Gobierno Abierto, impulsada por 8 países, entre los cuales estaba el Reino Unido, Brasil, México y Estados Unidos. Y hoy son 64, donde básicamente los países se proponen y generan un plan de iniciativas que deberían cumplir en un término de 2 años. La vara se bajó un montón. De hecho, Argentina se presentó con un plan de iniciativa que nunca cumplió. Entonces, es como para entender si somos abiertos y bajamos la vara para hacer un montón en el club, o somos realmente, o el OGP va a presionar para que los países realmente cumplan sus planes. Y si tienen la capacidad en su estructura de hacerlo, que igual que no tiene.
Bueno, vamos a abrirnos nosotros ahora también un poco, ¿no? Porque ya se nos va obvio. acabando el tiempo. No sé Transparencia. si ustedes queréis comentar algo, queréis hacer alguna reflexión. César, ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos 5 minutos, no sé, o si no, luego nos invitan a una cerveza y hablamos ahí. Estamos entre el almuerzo, somos las que estamos antes del almuerzo. Así que... ¿Alguno de ustedes o alguna...? Sí, mira, tenemos allí un par de manos. Hola. Bueno, luego vamos... ¿Me he colado? Sí. Perdón. Vale. A mí, bueno, soy Thais, de Ayuntamiento de Barcelona. A mí me gustaría saber cómo trabajáis internamente, a nivel organización interna, la figura, si tenéis una figura que es el Data Chief Officer Manager, bla, 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 o cómo colaboráis con otros departamentos, hacéis mesas, es decir, cómo establecéis estándares y quién es el responsable y cómo delegáis en otras áreas, departamentos, etcétera, etcétera, esa estandarización un poco de la unificación de fuentes, de etcétera, etcétera. Y luego, ¿cómo trabajáis con las comunidades digitales, entiendo? O sea, el hecho de ir construyendo un poco pues ese espacio de debate, etcétera, etcétera. Sí, vamos a hacer un turno cerrado. Hay dos. Aquí, César, aquí. Allá hay dos, Esta al fondo. señora. Y después ya vamos a ti al final. Cerramos. Enhorabuena. Hacía tiempo que no me entusiasmaba tanto. O sea, sé que enhorabuena, me ha gustado muchísimo la mesa. Bien, ¿qué opináis de esta moda de Big Data? ¿Qué opináis de esas directivas europeas que están apoyando plataformas que lideran teleoperadoras? ¿No creéis que no solo el tema está en la nación, sino que a lo mejor en Europa está el W3C con sus estándares? A lo mejor Europa tendría que decir algo. Está la directiva Inspire en temas de infraestructura de datos espaciales, pero a mí me está dando ahora mucho miedo lo que se está diciendo desde Europa. ¿Qué opináis? Gracias. Sí, bueno, soy Sergio Castel de Aragón, ya he hablado antes, así que enhorabuena también por mi parte por vuestra intervención y por vuestro diálogo. Yo dos cosas muy rápidas quería preguntar en el ámbito de la transparencia. En primer lugar, comentabais el papel de las élites, ¿no? Que son en definitiva un poco las receptoras privilegiadas de toda la información que se va o que se está ofreciendo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede con los medios de comunicación? Es decir, al final, y hablo de transparencia en sentido amplio, no solo de Open Data. El receptor privilegiado de toda la información que se va a subir a los diferentes portales de transparencia va a ser la oposición, que le facilitamos la acción de oposición, ¿está claro? Y los medios de comunicación, porque mi madre verá el portal de transparencia de Aragón 4 o 5 días y se cansará. Pero medios de comunicación van a tener ahí todo disponible para ejercer su profesión. Mi pregunta es, ¿cómo han respondido o cómo están respondiendo los medios de comunicación en aquellos países o experiencias de relevancia? Y en segundo lugar, ¿dónde están los límites de la transparencia? Si es que hay límites, efectos de gobernabilidad. Mientras me acerco, voy a hacer yo mi pregunta. ¿Cuál es el dato más descargado en Buenos Aires y en UK? Un momentito, vamos a esperar la última, ¿no? De este turno y contestamos ya. Hola, aprovecho que ha comentado Castelo del tema de los medios de comunicación. Yo soy periodista y siempre me ha sorprendido mucho el pasotismo en general de los medios de comunicación y los periodistas sobre la transparencia y también sobre los datos abiertos. Y esto seguramente tiene que ver con el alfabetismo, dicho así mal y pronto, que tenemos los periodistas en materia estadística, que es la materia prima fundamental de los datos, ¿no? Pero mi intervención quería referirse a cuando se ha comentado el señor Acuña, aquello de que serán los ciudadanos los que nos salven. Yo creo que no. Es decir, el ciudadano, mientras esté en ese desconocimiento, fíjense, que tienen los periodistas o que tiene el común de los ciudadanos, no despertará de la misma manera que no fue usuario de la informática hasta que no apareció Windows y interfaz más amigables, más cercanas, más fáciles de usar. Creo que, por lo tanto, el corazón, el desarrollo de esto está puesto en la medida en que esas élites a las que se refería, que saben manejar los datos, sean capaces de realmente transformarlos no solamente a formatos ya abiertos, sino, digamos, en interfaces más accesibles y, en segundo lugar, sepan interesar a todo el mundo en esto. Es decir, sepan cómo
demostrar a todas las entidades, organizaciones, etcétera, cuál es su ventaja, qué es lo que van a poder, digamos, obtener en el futuro. Mientras eso no se ocurra, mientras no haya interfaz más fáciles, los portales no sean tan técnicos, tan tormos, tan secos, difícilmente va a interesar, va a consolidar ese cambio radical de gobierno del que hablaba. Hay una última pregunta allí. ¿Os vais a acordar de todas? Yo Después. por ahora las voy siguiendo todas. Ok. Más o menos, sí. Si queremos. Tu ayuda. Hola, buenos días. Martín Álvarez, de W3C España, CETIC. Una reflexión también al hilo de todo esto de las élites, ¿no? La creación de estas élites, esta distinción, esta brecha digital, en este caso de los datos abiertos. Yo no creo que sea realmente malo esa distinción y al final va a ser imposible que se solvente ese elitismo de los datos. Al final, trabajar con datos es algo así como el uso de la web. El uso de la web parece que está tan extendido, pero la gente no sabe utilizar la web. Cuando alguien le dice, entra en novagov.com, pues van a Google, meten novagov.com, hacen clic dentro de Google, digamos que no es el uso idóneo de la web, ¿no? Quizás lo que haría falta sería algo más de formación o educación desde la base, que se sepa, bueno, pues quizás no a nivel escolar, pero sí al resto de estas comunidades que hay por ahí, pues que sepan utilizar los datos. Quizás no esas APIs que comentabas, pero sí las hojas de cálculo y, bueno, que se pierda el miedo a los datos. Gracias. Cerramos aquí, sí, vamos a empezar a contestar. ¿Por dónde queréis empezar? El tema de la élite y los medios. ¿Empezamos por atrás? Venga, va. El tema de la élite que además ha salido en varias ocasiones. Dan. Arranco por la pregunta del Ayuntamiento de Barcelona. Es mucho más larga la explicación, pero en honor de dejarlos ir a comer, tenemos una cabeza de innovación y datos abiertos en la ciudad. A su vez tenemos un laboratorio de gobierno donde hay una agenda unificada y una mesa donde están todos los actores de diferentes áreas con decisión política y hay una estrategia para manejar todo eso. El laboratorio de gobierno trabaja como aceleradora, cura proyectos internos y los acelera para tratar de entender si sirven o no sirven. Después, si querés, podemos hablar más para no aburrir. Después, la siguiente pregunta era sobre Big Data. Perdón. Sí, del tema de las plataformas de Big Data, que era una moda, tal. Sí, plataforma de Big Data, no entiendo el concepto europeo, la polémica que se refería el señor, perdón, no me recordó el nombre. Los gobiernos tienen que dejar de suponer y empezar a medir, con lo cual, si tienen más información y pueden tomar decisiones sobre datos, venga. La siguiente pregunta era sobre... Perdón. Medios de comunicación, por ejemplo. Medios de comunicación. En Argentina hay un solo diario grande, que es el Diario de la Nación, tiene un departamento de data que es muy bueno y hace mucho trabajo, pero también hay una comunidad llamada Hackers que mezcla periodistas con datos. Las reuniones de Hackers en Buenos Aires son gigantes, son más de 1000 personas y tenés más de 1000 periodistas con gente que hace mapas, con desarrolladores y lo que empieza a ver es como una especie de comunión entre... Yo tengo una historia o sé contar historias, que es el periodismo y es lo que tiene que ocurrir. Eso. Así que digo, hay una oportunidad y hay comunidades que en España también está Hackers y de golpe se van metiendo. Los diarios que no se metieron lo deberían. Los periodistas que hoy no saben de tecnología pueden acercarse a cualquier programador y hay mucha gente que quiere explicar. Sobre cuál es el límite de la transparencia, no hay límites. La gente, es la plata de la gente, tiene que estar público. ¿Y cuál es el riesgo? Si nosotros creemos o nuestros políticos creen que pueden privilegiar sus miedos o sus intereses por encima de la ciudadanía, creo que la gente tiene que rever a la gente que está votando. Digo, ¿no? ¿Algo más? Tony. Yo. Coméntanos tú más el tema de las élites, que se ha quedado un poco así Sí, voy a volver, en el aire. Y hay otro punto que pero lo de las élites, va a haber siempre élites digitales. Eso es indudable. El miedo que tengo yo es que el enfoque sea hacia esas élites solamente. Como lo resuelven todo, me enfoco con los hackers, me enfoco con los técnicos solamente. Ese es el miedo mío, que los gobiernos vean que lo veamos como donde ponemos todos nuestros esfuerzos, en vez de tratar de buscar otros canales que también tienen que ser trabajados. Ese es el miedo que tengo con el concepto de las datos, o como te dije, por ejemplo, el que tú digas, mira, puedes bajar los datos del nuevo presupuesto, aquí está un Sparkle Query.
¿Me entiendes? Ese es el peligro, que lleguemos a un punto de, no, todo es link data, todo es RDF, todo ese, perdone que estoy tirando un montón de términos aquí que puede que mucha gente diga eso que es, pero ahí está mi punto. Ese es el peligro, que lleguemos a un punto de sofisticación tal que asumamos que todo el mundo es un experto. Entonces no es transparente, es solamente transparente para los que saben. Sí, teníamos también medios de comunicación y los límites a la transparencia. Era una pregunta. Ese fue otro. Y también hubo la mención acerca de los estándares de antitransacción y la tendencia que tiene Europa, y tú hablaste un poco de lo que son las estructuras internas para hacer el cambio. Voy a tocar las estructuras internas, luego hago así, luego llego así. Las estructuras internas, en el caso de nosotros, tenemos, por ejemplo, un equipo que se encarga de mantener el portal. Yo tengo un Technology Manager, tengo 5 desarrolladores, y pues llevamos tal, y tenemos un equipo de otras 6 personas que trabajan más en el concepto de la política interna y la participación en la OGP, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajar con departamentos, se han creado mesas, cada departamento tiene una mesa de sector, transporte, salud, etcétera, y ellos invitan desarrolladores y usuarios de los datos, ya sea que sea de forma técnica o personas que tienen una misión específica, como por ejemplo un grupo que diga no nos arreglan estas calles, por ejemplo. No les importa formato, no les importa tecnología, ellos quieren los datos para poder probar que nos están arreglando las calles. Entonces tenemos esta estructura en cuanto a lo que es el concepto de gobierno abierto y transparencia. Y también tenemos el servicio digital del gobierno, que GDS, que es enorme, que básicamente está cortando a través de todas las estructuras del gobierno y diciendo las cosas se van a hacer así. Y poniendo una estructura digital basada en métodos ágiles, donde ahora mismo, en cuanto a lo que es hacer política, con P minúscula, y hacer algún concepto técnico, tiene que ser descubrimiento, prototipo alfa, prototipo beta, chequea con los usuarios, ¿te funciona o no te funciona? Es lo que necesitas, fantástico, construimos lo que necesitas, hacemos lo que necesitas. O sea que eso es un cambio cultural que está ocurriendo a través de todo el gobierno. O sea que tenemos 2 instituciones que van mano en mano, trabajando exclusivamente en esas estructuras de cambio, a nivel técnico y a nivel de comportamiento. En cuanto a lo que mencionaba de los estándares, mencionaste Inspire, por ejemplo, y tal, hay ciertas tendencias, estoy de acuerdo en Europa y en la Comisión, que claro, se dan un poco, son sobreproteccionistas, ¿me entiendes? Y a veces me preocupan un poco. El Inspire está muy bien, que es para los datos geoespaciales y tal, y funciona muy bien. No nos presenta problemas, pero sí hay ciertas tendencias de estandarización en Europa que se pasa un poquito de la mano a veces, y ahí tiene que ocurrir el diálogo y la presión. A medida que nosotros, bueno, Dan está por allá por Buenos Aires, pero bueno, a medida que nosotros empezamos como grupos y como gobiernos y tal, a hablar y decir, oye, ¿quieres usar web semántica? Fantástico. ¿Vamos a usar RDF? Fantástico. Y la Unión Europea decide, no, vas a usar fulano de tal. Entonces podemos decir, espera, que somos 12 y lo estamos usando y lo estamos implementando y tenemos un estándar que estamos de acuerdo en él. O sea, que lo que necesitamos es empezar a fortalecer esa estructura porque todos tenemos las mismas necesidades. Júralo. Y técnicamente vamos a tener las mismas necesidades, aunque sean un poco diferentes, porque tú igual tienes otro sistema del que tienes que sacar cosas que el mío, pero al final los estándares que necesitamos van a ser igualmente los mismos. Entonces lo que tenemos es que hablar más entre nosotros. En cuanto a lo que es comunicaciones, en el caso del Reino Unido tenemos el Guardian, por ejemplo, que antes que empezáramos nosotros ya estaba haciendo cosas con datos. Tienen un data blog fantástico. Recomiendo que el que no haya revisado el data blog del Guardian, el periódico, le den una visita. Hay otros periódicos que están empezando a hacerlo, pero en realidad la prensa ha acogido de una forma muy amplia el concepto de los datos abiertos y la transparencia, y se han convertido en pequeñas némesis aquí y allí, que era lo que queríamos, que nos ha funcionado muy bien. Es decir, nos ponen presión cuando tienen que ponernos, porque están los datos. Y el último, en los límites de la transparencia, yo pienso que los límites de la transparencia entran dentro de esa región tan difícil que es la privacidad. Una cosa que está cambiando, una metamorfosis está ocurriendo en cuanto a la privacidad. No sabemos exactamente lo que es privado. Tú dices en Twitter que vas a salir de la casa, dices que te pusiste los zapatos azules, dices que te pusiste tal cosa que no te gustó, pones la foto tal, y de pronto alguien dice otra cosa que tú consideras que es tu privacidad y te enojas.
O sea que estamos en un punto de metamorfosis enorme en cuanto a lo que es el concepto de lo que es privado de verdad. Lo que sí sabemos es que tu información médica, tu información financiera y la información de tus hijos en la escuela y el rendimiento debería mantenerse como privada, se pueden hacer agregados, se pueden buscar formas de personalizar, pero se tiene que proteger la seguridad de los niños, en este caso, y de tú como persona. El que tú decidas después publicarla es el problema tuyo, ¿eh? Pero yo pienso que ese es el límite de la transparencia, cuando llega a la persona. Pero no entremos en lo del derecho a olvidarte y tal, porque eso todavía está dentro de lo que es la emergencia de la metamorfosis, o sea que no voy a dar. ¿Me perdí alguna? No, vamos a terminar ya. Tenemos... César, el dataset más descargado son las ciclovías de Buenos Aires. El data más descargado en... El data más descargado en Data.gov.uk es los índices de pobreza. Vaya a ver. ¿Y el segundo más descargado? La lista, tú porque estuvimos hablando de eso, ¿eh? Es la lista de los inmuebles de personas que murieron sin testar y que quedaron a cargo del gobierno, ya sea para encontrar los herederos o para venderlos. Por casi millones de vistas. Bueno, pues hasta aquí vamos a cerrar ya porque estamos consumiendo todo el tiempo. Muchas gracias.